Muy buenas noches. El Grupo Estudiantil de Ética y el Programa de Ética de la Universidad de la SUAY agradecen a todos por su presencia. De esta manera, damos inicio a este espacio crítico educativo a fin de la ética con el tema que hemos postulado, Emergencia, un reto para la ética. También hacemos extensivo el saludo a los grandes ponentes y expositores que vamos a tener esta noche, que nos van a compartir sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos y discutir estos problemas éticos que a veces no hay el tiempito para un espacio para reflexionar sobre esto. Sin más, me voy a presentar. Mi nombre es Tony Ávila, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY y también soy miembro activo de la Liga Académica de Trauma y Emergencias del Ecuador. Esta noche voy a estar actuando con ustedes a manera de moderador. Sin más, me quisiera robar primero unos 5 minutitos para explicarles la importancia de estos diálogos. ¿Por qué vamos a hacer estos diálogos? ¿Por qué el programa de ética de la Universidad de la SUAY realiza estos diálogos como tal? Los objetivos son muchos, pero yo los voy a simplificar en 3 sencillos pasos o 3 simples objetivos. El primer objetivo es involucrar cada vez más a los estudiantes de las diversas facultades, de las diversas universidades en esto de la ética. Y también hacerlo que conozcan la importancia, por qué es importante entender la ética. ¿Por qué? Porque en cada área del conocimiento va a estar presente, al igual que en cada una de las acciones que realizamos y de las decisiones que tomamos. Por eso la importancia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? A través de un diálogo realizado por estudiantes, para estudiantes, con temas que queremos discutir, que queremos saber. El siguiente objetivo importante que tenemos como programa de ética es también quitar o sacar de ese modelo tradicional y de esa percepción equivocada de que la ética es una materia que hay que pasarle, que hay que pasar así nomás, que es una materia aburrida, que es una materia de relleno. No, es una percepción equivocada que queremos cambiar completamente ese chip, esa mentalidad y decir la ética es algo útil y que se puede disfrutar. Y qué mejor manera de hacerlo a través de un diálogo en donde es importante tener estos ponentes que nos van a compartir sus experiencias, pero también queremos escuchar sus criterios, sus opiniones para la larga y, ¿por qué no?, ser ambiciosos y proponer ideas para estos problemas, para solucionar estos problemas. Y por último, también quisiera decirles el último objetivo, que es hacerles una cordial invitación a un futuro congreso de ética que aproximadamente se va a realizar en el mes de septiembre. ¿Con qué intención? Con la intención de generar un espacio de estudiantes para estudiantes y discutir estos problemas. Mil disculpas por haberme robado este espacio que no estaba planificado para explicar esto, y ahora sí vamos a darle inicio a esta charla que le hemos titulado Emergencia, un reto para la ética. ¿Por qué hemos titulado Emergencia, un reto para la ética? Muy sencillo. Este título lo hemos puesto porque es interesante, da mucho que pensar. Hay un problema entre la ética y la emergencia, están peleados, ¿qué está pasando ahí? Y lo importante es entender primero qué es una emergencia. La emergencia quiere decir, muy simplificadamente, que la vida de una persona está en riesgo. Si en los próximos minutos, máximo 10 minutos, no se le da una atención inmediata y oportuna, esa persona va a fallecer lamentablemente. ¿Y eso qué implica? ¿Cuál es el problema de la emergencia? El tiempo. Como el tiempo es muy corto, hay que establecer prioridades y la prioridad es salvar la vida a esa persona. Pero ¿cuál es el otro problema de la emergencia? Que la emergencia, tanto la atención como tal de la emergencia, como el contexto global de la emergencia, tiene múltiples problemas éticos que se van a presentar. Problemas muy visibles, muy obvios y muy frecuentes, y también otros que están ahí, que siempre han estado, pero que capaz no se visualizan de manera sencilla o a simple vista. Y por eso es la importancia de esta charla del día de hoy, porque vamos a salir de esa situación estresante con muchas cosas
para darnos ese espacio para reflexionar sobre esos problemas de ética y, ¿por qué no?, salir con una solución, ¿ya? Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y yo les había traído, más allá del título, yo quiero que a lo largo de esta exposición, ustedes vayan conmigo y vayan tratando de meterse, de imaginarse lo que les he traído el día de hoy. Yo tengo un lema que dice, para entender algo tenemos que vivirlo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven, que vivan la experiencia que les voy a contar. Aquí tengo una historia que les quiero contar, pero como les digo, no quiero leérselas, quiero contárselas. Y por favor, imagínense desde este momento en adelante lo que les voy a contar. Pues existía una chica o había una chica en X lugar que tenía 15 años de edad y que básicamente quería disfrutar la vida al igual que todos aquí presentes. Quería disfrutar la vida, conocer, experimentar. Y como es parte de la vida, ¿por qué no tener una relación de pareja? Esta chica tenía su novio. Todo iba bien, todo iba genial, no había ningún problema. Parte de disfrutar de la vida, ¿por qué no compartir con amigos, generar una fiesta? Y esto es lo que hizo esta chica. Fue a la fiesta, disfrutó de la fiesta, todo iba bien. Pero al igual que todas las fiestas actualmente, tenía un consumo grande de alcohol. Pero no hay mayor problema en eso. ¿Por qué? Lo que quiero que se centren en esto es la historia que les voy a contar. Este chico, el novio de esta chica, decidió portarse como un caballero y llevarle a su novia a su casa, porque ya era noche, estaban en una zona alejada, como un caballero lo debe de hacer. Pero había un grave problema. Como pueden ver en la imagen, este chico estaba con un estado etílico bastante grande, bastante obvio, bastante pronunciado, pero él decidió conducir el vehículo. La novia, como buena novia, le puso el cinturón de seguridad, pero ¿cuál fue el problema? Algo que desconocemos es que ella, siendo la copiloto, no se puso el cinturón de seguridad, pero sí le colocó el cinturón al novio. Algo extraño, hasta el momento no sabemos por qué no se colocó ella el cinturón. Todo iba bien, estaban tomando una pista, una curva, estaba todo conduciendo, todo tranquilo, y en ese momento pierde pista. ¿Y qué es lo que pasa? Se impactan contra una peña. En ese momento, la chica de copiloto sufre dos impactos, repito, dos impactos. El primer impacto, lamentablemente, es de la cabeza de la chica contra el parabrisas. Esto genera, para no meternos muchos en tecnicismos, que básicamente empiece a sangrar dentro del cráneo y esa sangre acumulada empiece a aplastar el cerebro. Dejémosle así. Pero yo les dije dos impactos. El segundo impacto que sufre esta chica es de la cabeza contra la peña o la roca que habíamos visto anteriormente. Entonces, por más grotesco que parezca este escenario, esto le salva la vida. ¿Por qué? O le gana tiempo. ¿Por qué? Porque sucede una craniectomía. El segundo impacto separa parte del hueso parietal y hace que la presión se libere y hace que ganemos algo de tiempo. Hasta aquí todos preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con ética? Esto es un caso interesante de neurotrauma, de medicina, pero ¿qué tiene que ver con la ética? Y aquí empieza. Nos empezamos a plantear preguntas y de aquí en adelante el objetivo es que ustedes planteen sus propias preguntas. Y es, ¿en dónde ocurrió el accidente? El accidente ocurrió en la ciudad de Macas, provincia Morona de Santiago. ¿Y qué es lo que va a pasar? De Macas, por X razón, como era un paciente tan grave, tan crítico, ¿qué es lo que sucede? Que no tenían los recursos, por más buenos médicos que eran en Macas, no tenían los recursos adecuados para solventar un paciente tan grave como esta chica. Y tenían que trasladarlo inmediatamente a la ciudad de Cuenca, donde se encuentra el Hospital Vicente Corral Moscoso, que está preparado para manejar trauma. ¿Y qué es lo que pasó, Pero? Según Google Maps, se demora de Macas a Cuenca 4 horas con 20 minutos. Por algunos inconvenientes, por el estado de la vía, por diferentes cosas, se demoraron un poco más de 6 horas. Desde el punto de vista médico, fue correcto trasladarle a la paciente. ¿Dónde está el problema ético?
Y la idea es, yo les dije que los problemas éticos van a ir desde el contexto hasta la atención médica. Cuando nosotros nos preguntamos cómo fue el sistema cómo fue, tuvo acceso a salud, esta chica tuvo salud pública, existió unas políticas de salud pública, existió principio de equidad, ya nos empezamos a cuestionar y capaz a dudar si es que hubo o no hubo. Acceso a salud podríamos decir que sí tuvo, porque le atendieron prehospitalaria, le atendieron en Macas, le atendieron en el Vich, en el Vicente Corral Moscoso. Entonces sí tuvo acceso a salud, pero la pregunta es, ¿el acceso fue adecuado y oportuno? Ahí ya empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque nos demoramos 6 horas en trasladarle a esta paciente. El siguiente problema es salud pública. Es ético permitir o no generar, no proponer políticas que vayan orientadas a la prevención, políticas que mejoren o que faciliten el acceso a la salud a un lugar más cercano, no tener la necesidad de trasladar de una provincia a otra. Y hubo equidad, ¿por qué planteamos esta pregunta de hubo equidad? ¿Qué pasaba si es que alguien se accidentaba a 20 minutos, tuvo el mismo accidente, pero a 20 minutos del hospital Vicente Corral Moscoso, que sí tiene los recursos para solventar un paciente de esto, y le comparamos con esta chica que estuvo en Macas a 6 horas de distancia? La equidad capaz ya no es la misma, ¿no? Y esto empieza a cuestionarnos sobre los principios típicos de ética en la medicina: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. ¿Cuál de estos 4 está fallando aquí? Yo no les voy a dar respuestas, les estoy poniendo preguntas para que ustedes piensen y digan qué está mal y qué está bien aquí. Y si nos seguimos metiendo más en el caso, imagínense que ustedes son esa chica que está siendo trasladada por 6 horas. Obviamente está con buen personal sanitario y todo, pero esas 6 horas, ¿está sufriendo o no está sufriendo la paciente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Podemos controlar el dolor? Claro que sí, pero internamente, ¿está sufriendo o no está sufriendo? ¿Cómo están sufriendo los familiares? Si es que es necesario trasladarle desde Macas a Cuenca, 6 horas de distancia, ¿tendrán los recursos la familia para acompañarle a su hija o a su familiar durante todo este trayecto? Sí, no. Quedan preguntas sin respuesta. Y vamos viendo que una simple emergencia, tal vez un caso interesante, se va convirtiendo en muchos problemas éticos a resolver. Y es bien sabido, y se habla mucho en trauma, se habla mucho en la emergencia, del periodo dorado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Mientras más pronto se actúe, eso significa que menos complicaciones habrá y por lo tanto mayor va a ser la probabilidad de sobrevivir. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿la demora le disminuyó la probabilidad de sobrevivir? Sí, no, ¿por qué? Entonces, con todo esto, yo dejo de compartir mi pantalla para dar apertura y presentar a una gran invitada que también nos va a ayudar y nos va a resolver todas estas preguntas y seguirnos dando más preguntas y posiblemente, ¿por qué no?, soluciones. Voy a presentar a mi compañera. Mi compañera es Emilia Ortega. Ella es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY y también es coordinadora general de la Liga Académica de Trauma y Emergencias. Ella nos va a compartir sus experiencias a través de un tema muy importante como estudiante de pregrado, como estudiante de la Liga. Por favor, Emi. Muchas gracias, Tony. Buenas noches a todas y todos los presentes. Y gracias nuevamente al Grupo Estudiantil de Ética y al Programa de Ética de la Universidad de la SUAY por la invitación y por abrir estos espacios para el diálogo de dilemas éticos en las diferentes áreas de la medicina. Sin más preámbulo, el tema que yo les he traído el día de hoy se basa en una problemática muy común en la medicina y mucho más en el área de trauma y emergencias, como es el consentimiento informado, que se ha vuelto un reto para la ética. Para contextualizar y poder iniciar la descripción de la problemática, quisiera iniciar mi exposición planteando el siguiente caso. Tenemos un paciente masculino de 70 años que sufre una caída desde su misma altura, sobre la mano en hiperextensión y pronación. Es llevado por el EQ 911 al hospital más cercano. El paciente está consciente,
orientado, estable hemodinámicamente y se observa una deformidad en dorso de tenedor. Es decir, el paciente tiene una fractura de cols. Tras la valoración radiográfica, el traumatólogo decide realizar un tratamiento quirúrgico y llama al interno, le solicita que pida el consentimiento informado y suba al paciente a cirugía. En este momento, les invito a que nos pongamos en la posición del interno de emergencias y reflexionemos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué haría? Les pido también que tengan en cuenta este caso durante toda mi exposición, ya que al final intentaremos resolverlo en base a las pautas de la doctrina del consentimiento informado. La doctrina inicia desde 1957 con el objetivo de velar por dos valores morales: el bienestar del paciente y la autonomía. En cuanto al primero, se define como el impacto del tratamiento percibido por el paciente en base a sus creencias, actitudes y valores, y estos pueden ponerse, nos podemos dar cuenta de esto mediante una relación médico-paciente estable, basada en la confianza que el médico tiene con el paciente. El otro es la autonomía, que consiste en la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida. Estas deben ser sin coerción y se basa en libertad de pensamiento y acción. La doctrina del consentimiento informado nos recomienda que para que un consentimiento sea válido desde el punto de vista ético, deben existir tres elementos indispensables. En primer lugar, la capacidad de decisión. Para que un individuo tenga capacidad de decisión, debe tener objetivos y valores establecidos, debe comunicar y entender la información y finalmente debe tener el tiempo necesario para razonar sus decisiones. El segundo elemento es la revelación de la información, y aquí es importante destacar que la persona que debe revelar la información es el médico con mayor conocimiento del tema. En nuestro caso, el médico tratante y el traumatólogo. Lo que se debe revelar es la condición médica actual del paciente, el pronóstico, los diferentes tratamientos y sus consecuencias. Se debe detallar cada procedimiento, obviamente resumido. Se debe explicar los costos y finalmente el médico, en base a su conocimiento, deberá identificar la mejor alternativa para el paciente. El último elemento es la voluntad propia y a mi consideración es el más importante, ya que consiste en la elección voluntaria del tratamiento por el paciente sin manipulación de la información. Y aquí me parece importante destacar que una forma de manipulación de la información es no informar los riesgos de un procedimiento. Por ejemplo, una cirugía. Al no informar los riesgos, por ejemplo, infección o cualquier otro riesgo, nosotros estamos favoreciendo a que el paciente elija el tratamiento que queremos, que es la cirugía. Entonces, ¿por qué el consentimiento informado se vuelve un reto en el área de trauma y emergencias? Se resuelve esto en que las emergencias por naturaleza son de carácter involuntario y los pacientes que llegan al área de trauma y emergencias desde que se suben a una ambulancia ya tienen alterada su autonomía, ya que no deciden el lugar donde van a ser tratados y no deciden tampoco el médico que los va a tratar. A su vez, las salas de trauma y emergencia son ambientes de estrés, tanto emocional y físico, para pacientes y para médicos, y se caracterizan por tener corto tiempo para abordar todas las patologías. Entonces, estos elementos, el corto tiempo y el estrés, afectan y limitan a que se cumpla la doctrina del consentimiento informado. En primer lugar, el corto tiempo y el hecho de que es la primera vez que el médico conoce al paciente favorecen a que se dé una mala relación médico-paciente. Por lo tanto, el médico no va a poder identificar ni valores ni creencias y no se puede respetar el bienestar del paciente porque no se conoce. En segundo lugar, dificulta la revelación de toda la información necesaria, ya que se debe optimizar tiempo. A su vez, obliga al personal a optimizar personal. En este sentido, el médico no irá personalmente a tomar el consentimiento informado, sino delega a un interno, a un residente o a un estudiante con menor conocimiento, que tome el consentimiento informado. Y existe de por sí en las emergencias un elemento de coerción en las decisiones del paciente, porque no se le da el tiempo suficiente para que el paciente razone y tome una decisión con autonomía.
En segundo lugar, el estrés emocional y físico dificultan la concentración y comprensión de la información y alteran la capacidad para razonar las decisiones. Entonces, como vemos, en el área de trauma y emergencias, los tres elementos indispensables de la doctrina del consentimiento informado se ven limitados. Es necesario recalcar que en el área de emergencias, nosotros asumimos que toda emergencia es una excepción a la doctrina del consentimiento informado y erramos al usar esto como una excusa para no tomar un consentimiento informado válido desde el punto de vista ético. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta excepción tiene tres limitantes. La doctrina nos dice que no se requiere un consentimiento informado cuando una intervención inmediata es necesaria para evitar la muerte o posibles complicaciones. Y los tres limitantes que se deben aplicar a esta excepción son, en primer lugar, que el tratamiento sea necesario para preservar la vida. Por ejemplo, en un neumotórax de atención es indispensable que se descomprima el tórax del paciente para que viva. Sin embargo, en nuestro caso, una fractura de Colles, la cirugía no es indispensable para que el paciente siga vivo. El segundo limitante se basa en que el tratamiento no puede retrasarse para solicitar el consentimiento. Por ejemplo, en el caso de un infarto agudo de miocardio, como todos sabemos en medicina, el tiempo es miocardio y no tenemos el tiempo suficiente para pedir el consentimiento, ya que si no se da el tratamiento necesario, el paciente va a morir. Y el tercero consiste en que no exista un rechazo previo del tratamiento. Entonces, como podemos ver por lo expuesto previamente, llegamos a la conclusión de que en sí el trauma es un limitante para seguir la doctrina del consentimiento informado. Sin embargo, como personal de salud, existen acciones que nosotros podemos realizar para poder validar un consentimiento informado en ética. Y para expresar esto, me voy a permitir resolver el caso expuesto inicialmente. Entonces, nosotros como internos de medicina debemos pedir al médico tratante, en este caso el traumatólogo, que solicite personalmente el consentimiento informado, puesto que él es quien tiene mayor conocimiento del procedimiento. En segundo lugar, el médico debe valorar si el tratamiento puede retrasarse pocos minutos o no. En un caso de una fractura de Colles, con un paciente estable y consciente, sí se puede retrasar. En tercer lugar, se valora la capacidad de decisión del paciente. Y esto en emergencias es muy complicado y recae únicamente en el médico tratante, porque como expuse previamente, el dolor y el estrés alteran la capacidad de decisión. Sin embargo, el paciente tiene valores y objetivos claros, el paciente puede informar y comunicar sus decisiones. Entonces, se debe, aquí nos dificulta la valoración y se asume que los pacientes conscientes sí tienen capacidad de decisión. El cuarto paso es informar y para esto, en las siguientes diapositivas, explicaré una técnica recomendada por varios autores en el área de trauma y emergencias. Después de esto, procedemos a confirmar que el paciente haya comprendido y escuchamos su decisión. La técnica recomendada para expresar información en el área de trauma y emergencias es la técnica de mejor caso, peor caso. Esta se fundamenta en que un paciente con estrés, con dolor y con la capacidad de razonamiento alterado puede únicamente aceptar algo o rechazarlo. Entonces, es por esto que esta técnica nos dice que tenemos que describir el mejor caso y el peor caso de cada tratamiento. En este caso sería del tratamiento quirúrgico o del manejo conservador. A nuestro paciente de 70 años le debemos literalmente graficar el mejor caso y peor caso de cada opción de tratamiento y mediante una línea describirle cuál es la opción más probable que pase. En el caso del tratamiento quirúrgico, el mejor caso es que el paciente se someta a una cirugía de pocas horas, seguido de 6 a 8 semanas inmovilizado y después tendrá la movilidad completa de la mano. Y el peor caso es que sea una cirugía prolongada con infección del sitio quirúrgico, tratamiento antibiótico prolongado, ruptura de tendones y pérdida de la movilidad. Lo más probable que pase en el caso de que el paciente se decida por un tratamiento quirúrgico es que sea el mejor caso. Ahora, en el manejo conservador, el mejor caso es una inmovilización con yeso durante 6 semanas
y pérdida de la movilidad de la mano, porque nuestro paciente tiene 70 años y la inmovilización no favorece a la osteosíntesis. Y el peor caso en el manejo conservador es que el posterior a la inmovilización con yeso aparezca disfunción del nervio mediano, artrosis y rigidez en la muñeca. En este caso, por la edad del paciente, lo más probable es que se dé el peor caso. De esta manera, solucionamos nuestro caso y respetamos la autonomía y respetamos también el bienestar del paciente, porque le damos la opción de que él contextualice lo que pasa y tome una decisión autónoma y pueda firmar un consentimiento informado. De esta manera, evitamos que la doctrina del consentimiento informado se resuma a una firma por situaciones legales. Muchas gracias. Excelente ponencia de Emi. Y esto es muy interesante porque uno de los objetivos que nos hemos planteado esta noche era tener ideas y mucho mejor una solución ante un problema. Y Emi nos ha colaborado mucho con eso, dándonos una manera adecuada de enfrentar un problema que muchas veces está todo el tiempo ahí presente, pero que es algo que no le damos mucha importancia. Y ahora Emi ha logrado el objetivo de visualizar ese problema y darle la importancia. Les tengo que recordar que todas las preguntas para seguir discutiendo sobre este tema las pueden ir escribiendo en el chat y al final haremos una ronda de preguntas para responder sobre todo lo que hemos expuesto acá durante esta charla. Sin más, agradezco nuevamente a Emi y doy paso al doctor Ariel Quesada. Brevemente les voy a explicar quién es el doctor Ariel Quesada. El doctor Ariel Quesada actualmente es posgradista del programa de residencias de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres de la Universidad de la SUAY. También es médico graduado de la Universidad de Cuenca y también es tutor y ex miembro de la Liga Académica de Trauma y Emergencias y también es instructor de la American Heart Association o Asociación Americana del Corazón junto con la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias de los Estados Unidos. Y esa experiencia tan grande que ha tenido junto con la experiencia siendo parte de la atención prehospitalaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos, nos ha propuesto un tema que no solo va a servir a los estudiantes de medicina, sino también al público en general. Doctor Ariel Quesada, le doy la palabra. Muchas gracias, Tony. Realmente es gratificante siempre compartir estos espacios. Siempre hay un aprecio importante a la liga y ahora con estos medios se puede uno mantener conectado. Un gusto verle por ahí a gente fuera del país. Está por ahí Juan Figueroa. Un gusto ver que estamos unidos después de tantos años de haber compartido desde la parte estudiantil, ya en esta segunda etapa. Y bueno, pues creo que la vida del médico es larga, así que tenemos varias etapas para seguir compartiendo. Un gusto ver estas caras conocidas y un gusto abordar estos temas, ¿no? Son temas que no se ve normalmente dentro de la facultad, que no se aplican, de pronto los vemos de una manera no muy interesante y bueno, pues más bien no le tomamos la importancia debida. Sin embargo, son problemas o son situaciones, son temas que deberíamos dominarlos porque, al menos en mi experiencia, están presentes todos los días, ¿no? Todos los días tenemos dilemas éticos a los cuales tenemos que enfrentarnos y a veces nos están haciendo falta un poco de herramientas. Como decía Tony por ahí, un poco con la experiencia que he podido tener en la parte profesional y académica, creo que por ahí puedo plantear un par de problemas éticos que creo que van a ser importantes en la formación de quienes estamos hoy aquí. Cuando aprendemos a brindar un soporte vital básico o incluso un soporte vital avanzado, vamos a tener muy presente, y los cursos del American Heart son bastante prácticos para enseñarnos a ordenar nuestra mente para poder reaccionar ante situaciones de problemas, ¿no? Ante situaciones en las cuales pueden ser muy estresantes y podamos olvidarnos o tomar una decisión no tan adecuada. Es ahí donde tenemos algoritmos muy claros, donde tenemos un orden específico de cómo ir haciendo las cosas y resulta, digámoslo de cierta manera, bastante fácil poder entrenarnos para saber qué hacer y cuándo iniciar, por ejemplo, un RCP. He tomado este tema del RCP por ser una de las situaciones más
conflictivas, un poco más polémicas, en las cuales podemos encontrar dilemas éticos, ¿no? Creo que cuando aprendemos RCP en la facultad, cuando hacemos un BLS, cuando hacemos un ACLS, un Hardsaver, sabemos cuándo tenemos nosotros que iniciar o qué tenemos que hacer. Si yo veo que una persona se desploma y dependiendo si responde o no responde, yo tengo ciertos pasos específicos a los cuales yo tengo que hacer. Si la víctima responde, que sería lo óptimo, tengo que hablar con la persona, no tengo que preguntarle qué pasó, qué sucedió, y de cierta manera se facilita el trabajo. Cuando no responde es cuando yo tengo que empezar a aplicar todo el algoritmo, que en realidad es bastante práctico de aplicarlo, y luego de un entrenamiento de unas pocas horas se puede llegar a tener cierto dominio. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando tenemos situaciones como las que vivimos actualmente, ¿no? Quiero comentarles un poco la situación o el dilema ético que me tocó vivir a mí este año, para que ustedes de pronto, también durante lo que vayamos conversando, puedan irse pronunciando en el chat. Yo quisiera irles escuchando, interactuando, porque en realidad quisiera saber cuál es el dilema ético y a ver si yo estoy en lo correcto. Cuando inició la pandemia, ya vamos a estar un año más o menos bajo este contexto de tener que brindar atención médica sin saber si estoy atendiendo a un paciente con COVID o no. Me llegó el dilema de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Reanimamos a los pacientes con COVID? ¿No reanimamos? ¿Cuándo sería el indicativo? ¿Qué porcentaje de supervivencia tienen? Porque no sabíamos muy bien qué hacer. Era una situación nueva y sigue siendo nueva todavía. No hay algo muy desarrollado y no tenemos muy clara todavía la situación. Por ahí, en intentar buscar una luz que me oriente a saber qué hacer, cuando trabajábamos a bordo de la ambulancia de soporte vital avanzado, intentábamos ir cambiando un poco la realidad que vivíamos, ¿no? Incluso ya en época pre-COVID. Pero resulta que por ahí, entre varias conversaciones, me decían, bueno, pero vemos que todo el mundo se muere. Hay mucha gente que está falleciendo. ¿Por qué vamos a exponernos nosotros como personal de salud frente a una persona que tiene bajas o pocas probabilidades de sobrevida? Entonces dije, no, o sea, esto es una impresión personal. Tenemos que ir a ver la evidencia como tiene que hacer un buen médico. Y me encontré con este artículo, ¿no? Donde recogían un poco la experiencia de un hospital en Wuhan, eh, donde se aplicó, o digamos, donde había 136 personas infectadas, ya comprobadas, que tuvieron una infección por SARS-CoV-2, COVID-19, y que presentaron parada cardíaca. Bueno, ¿qué pasó entonces con estas 136 personas? De estas 136 personas, la causa respiratoria, hipoxia, ¿no? Por ahí, por lo general, fue la más común. El 87% de las personas tuvieron una parada cardiorrespiratoria por una causa respiratoria. Fueron resucitados en una sala general, más del 80%, ¿no? De las 136, 113 personas más o menos fueron resucitados en una sala general, es decir, en un hospital. No fue un paro cardíaco fuera del hospital, donde la tasa de supervivencia aumenta muchísimo y donde todavía no hemos tenido una tasa de éxito en nuestra ciudad. Incluso que tengan idea qué tan efectiva fue la forma de entrenamiento que tenían aquí la organización, estaba registrado que de las 136 personas se inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar en menos de un minuto en casi el 90% de ellas. Es decir, estaban en una sala general, estaban hospitalizados, caían en parada cardiorrespiratoria y al lado había una persona que inició compresiones de una manera bastante precoz, es decir, cumpliendo realmente los lineamientos de la AJA. ¿Cuáles fueron los resultados? Salieron de la parada respiratoria, de la parada cardíaca, solamente el 13%, es decir, de las 136 personas, 18 salieron de la parada cardíaca. Y siendo más desalentador, los pacientes que sobrevivieron durante 30 días fueron 4 y uno nada más se registró con un resultado neurológico favorable que salió con el alta del hospital. Entonces, leyendo esto, yo quisiera preguntarles, sabiendo que los pacientes con COVID tienen estos resultados, esta es una serie de casos registrada de las primeras, ¿no? En un país como es China, donde tuvieron una tasa de mortalidad bastante baja en comparación a otros países. ¿Qué opinan? Quisiera leerles un poco en el chat. ¿Quiénes de ustedes iniciarían RCP si ven mañana, están trabajando en un hospital centinela atendiendo pacientes con COVID y de pronto un paciente de ustedes que está intubado empieza a caer en parada cardíaca o cardiorrespiratoria?
quisiera solamente que pongan, ¿iniciarían o no iniciarían RCP? Sí, simplemente quisiera que en el chat pongan sí o no, sabiendo que de 136 pacientes que fueron reanimados en una sala en China, iniciaron RCP en menos de un minuto, se supone que dieron RCP o soporte vital avanzado, solamente una persona de 136 tuvo el alta luego de 30 días, neurológicamente estable, ¿no? 4 sobrevivieron 30 días, de los 18 fallecieron muchos. Quisiera que se planteen esa posibilidad. Pongan en el chat si iniciaría o no iniciaría. Quiero tener una idea más o menos global y ver si es que hay o no hay un dilema, ¿no? Recuerden que nos exponemos aquí, es un paciente, la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras generadoras de aerosoles, ¿no? El realizar una intubación endotraqueal, si es que es necesario, genera aerosoles, me expone directamente. El tubo endotraqueal crea una conexión directa entre la vía respiratoria y el exterior. Tenemos que las compresiones son también maniobras generadoras de aerosoles. Incluso la desfibrilación está considerada una maniobra generadora de aerosol. Veo que hay muchas personas que dicen sí, sí, por ahí hay otras que dicen no. Y ese dilema ético puede retardar una reanimación. Respuesta médica para realizar o no una reanimación. Si nos basamos un poco en lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón, post protocolo, post algoritmo, deberíamos iniciar. Sin embargo, vean que cuando tenemos ya una situación que cambia un poco la normalidad, vamos a tener dilemas éticos, vamos a tener personas que crean que no, personas que crean que sí, personas que crean que esos recursos de pronto deben ser mejor utilizados, y es ahí donde los dilemas éticos se hacen complejos. ¿Qué les puedo recomendar? Médicamente, la AJA dice inicie, ¿no? Hay una persona que no responde, no respira, no tiene pulso, inicie con presiones, y ese debería ser el enfoque. Obviamente, teniendo la consideración de protegernos, porque no vamos a exponernos de una manera innecesaria a contagiarnos de una enfermedad, sí, en caso de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación actual? Si tengo la posibilidad de brindar un buen soporte, tengo un DEA cerca, tengo un desfibrilador cerca, inicien sin pensarlo 2 veces. Recuerden que no, un criterio no tan médico, pero sí más bien ético, tomado de un libro que más que ser un libro médico es un libro que nos orienta espiritual o que nos da unas orientaciones éticas, como es el Talmud. Tenemos una frase que por ahí me llamó mucho la atención. Dice, quien salva una vida es como si salvara al mundo entero, y quien destruye una vida es como si destruyera el mundo entero. Entonces, si salvamos una vida, créeme que están haciendo mucho. Puede ser que esa vida sea todo un mundo para esa familia. Puede ser que en realidad esta única vida que se salvó luego de 136 reanimaciones fallidas, signifique mucho más que para nosotros simplemente un paciente más en la sala de COVID, ¿no? Entonces, difícil tener este tipo de dilemas, difícil dejarnos guiar solamente por la evidencia, porque la parte ética y moral tiene un componente muy difícil. Vamos a avanzar a esto, ¿no? Ahora vámonos al otro extremo. Muy bien, ¿qué pasa en el un extremo? Hay dificultad actualmente, por ejemplo, o hay esa polémica ética y moral de cuándo inicio, no inicio, ¿será que mejor le reanimo? ¿Será que mejor no? ¿Será que me puedo contagiar? El miedo también me puede llevar a tomar decisiones un poco diferentes a las que normalmente yo estoy acostumbrado, pero lo que sí se va a seguir viviendo luego de que superemos estos días de pandemia es el otro extremo, ¿no? Cuando tenemos en cambio que decir, bueno, es fácil para mí decir, bueno, muy bien, me compré una máscara que me protege, tengo todo, tengo un DEA, tengo todo el equipo cerca, ya no tengo dudas para iniciar una reanimación cardiopulmonar. Así falle, muy bien, yo sé que por ahí, después de reanimar 135 personas, una se ha de salvar. Tenemos al menos la esperanza de que podemos hacer algo más. Ahora, al otro lado, estamos haciendo esas 136 reanimaciones, y ¿cuándo paro? ¿Cuándo limito? ¿Cuándo dejo ya de administrar un tratamiento que en este caso es la reanimación cardiopulmonar? O puede ser también esta limitación del esfuerzo terapéutico, saber reconocer situaciones en las cuales de plano yo diría no inicio.
Y es ahí donde un problema ético que no es nuevo se viene a presentar, y es la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, ¿cuándo decido yo cómo no iniciar o cuándo retirar el tratamiento? En este caso, ¿cuándo dejo de dar RCP? Entonces, simplemente quisiera que nos cambiemos, si es que tienen un dispositivo cerca, y vamos a ingresar en esta página. Quiero escucharlo, quiero tener un poco de interactuación con ustedes. Es difícil interactuar por estos medios, pero al menos si es que ingresamos en esta página de aquí, www.menti.com, les va a pedir un número y vamos a poder dar una opinión, ¿no? Si de pronto es difícil hablar o interactuar por aquí, quisiera al menos leerles. ¿Qué problema encuentran al limitar el esfuerzo terapéutico? Algo muy cortito, pongan ahí unas 2, 3 palabras. ¿Qué problema se les viene a la mente al decir, no, por ahí alguien puede decir, bueno, tengo miedo de que me demanden, alguien puede decir, tengo miedo de que, no sé, tener un trauma psicológico que de hecho va a estar muy presente en las personas que hemos estado todo el tiempo en primera línea. Ya estamos cansados de ver gente fallecer y alguna secuela vamos a tener probablemente luego de que superemos estos días, ¿no? Quisiera leerles un poco ahí. No sé si es que pueden ingresar. Les puedo compartir la página por el chat. Y quisiera ir leyendo, ¿no? Más que nada, ir interactuando un poco con ustedes. ¿Qué problemas podemos tener presentes al momento de limitar el esfuerzo? En este caso, hablando de RCP, luego podríamos extrapolar esta misma limitación de esfuerzo terapéutico a otros casos, ¿no? Pacientes ya de pronto en cuidados paliativos que llegan en un estado de shock, un estado descompensado a la sala de emergencia, son atendidos en el entorno prehospitalario. Eh, ¿Cuándo sigo yo administrando una terapéutica o cuándo mejor me limito a ya no administrarlo? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo no? Creo que está cerrado el... Déjenme un chance. Vamos a ver ahí. Creo que se cerró. Algo hice, se cerró, ¿no? Bueno, sí, más bien podemos entonces poner en el chat. Se cerró la página. Quisiera leerles en el chat, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué problemas? Pongámoslo en el chat, hagámoslo más rápido ahí. ¿Qué problemas piensan ustedes que podríamos encontrar al limitar el esfuerzo terapéutico? A nosotros nos ha pasado últimamente, ¿no? Impotencia, nos dice por ahí alguien, en realidad sí, un poco de frustración. No saber si la decisión fue correcta o no. Yo creo que sí, eso sería una incertidumbre, ¿no? Saber si es que de pronto algo más podía haber hecho. Yo creo que ese es el sentimiento que a todos nos quedaría, ¿no? Saber si es que un minutito más de reanimación a lo mejor le fortalecía, a lo mejor le beneficiaba, a lo mejor una dosis de adrenalina más o una descarga, una desfibrilación más. No saber si todos los recursos se utilizaron en la reanimación. Creo que sigue siendo, ¿no? Esa incertidumbre, esa frustración. Dificultad para explicar a la familia las razones por las cuales se limita. Ese es un problema sumamente frecuente, al menos en esta época, ¿no? A diario tenemos que dar explicaciones a la familia de por qué ya no vamos a continuar aumentando las dosis de cierto fármaco, por qué ya no vamos a seguir administrando, aparte de norepinefrina, un poco de dopamina, de dobutamina, ya cuando el paciente tiene ya sus extremidades comprometidas casi por las dosis altas de vasoactivos, es difícil tomar ya una decisión y decir, hasta aquí llega mi esfuerzo, hasta aquí llega mi ayuda como médico, y ir sabiendo respetar, justo como dice Tony, la autonomía, ¿no? Creo que estos dilemas van a estar presentes todavía durante mucho tiempo y simplemente para aclarar, ¿no? Para darnos cierta tranquilidad, no sé si incluso buscar un poco de consuelo, tenemos que ir recordando que más que la parte médica en este tipo de situaciones, hay una ética médica también que
tal como la formación médica tradicional que tenemos, involucra una reflexión crítica, es decir, buscar, hacer una investigación como la que les mostré al inicio y saber, ¿no?, qué tanto le va a beneficiar a mi paciente cierta aplicación de cierta terapéutica, qué probabilidades tengo de al prolongar o a hacer cierta intervención realmente sea beneficioso para él y no de pronto estarle dando haciéndole más daño. Discutíamos el otro día porque teníamos pacientes pronados ya varios días, con úlceras, con ya úlceras incluso faciales por el decúbito prono en el cual están eh, colocados, y una enfermera me decía, doctor, ¿por qué no le deja ya al pobre paciente? Mire cómo están las úlceras, se van a infectar, el paciente va a hacer una sepsis por una bacteria, va a hacer una nosocomial, déjele ya que falle, ¿no? Y por ahí tenemos el dilema de saber hasta cuándo sigo, cuándo limito ya mi intervención, porque digo, muy bien, de pronto están saliendo úlceras, ¿no? De pronto el paciente se está lastimando por tener conectado varios catéteres, de pronto el paciente se infectó otro catéter, el paciente tiene por ahí alguna otra complicación renal por tanto fármaco que le dimos, pero la parte pulmonar mejoró, entonces tenemos cierta incertidumbre todavía porque el contexto actual no nos da ciertas luces, no nos deja tener una mirada fija de quién se salva, quién no, y el dilema ético viene presente todos los días porque no sabemos hasta cuándo poder seguir prolongando los cuidados, ¿no? Hasta cuándo seguir asignando recursos, porque cada recurso, cada catéter, cada cosa que se pone en un paciente, a lo mejor le es más útil a un paciente que tenga más probabilidades. El triaje se ha hecho muy complicado actualmente en la sala de emergencia de una calle. Saber a quién ingresar, a quién trasladarle. Ha habido pacientes que en la ambulancia me han dicho, doctor, no quiero que me lleve, quiero que mi mamá fallezca en la casa, o personas que dicen, no me quiero hospitalizar, prefiero complicarme aquí porque no tengo dinero para hospitalizarme. El triaje se ha hecho mucho más complicado, pero asimismo va desarrollándose de una manera en la cual nos va dando un poco más de objetividad. Hace un año no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién trasladar, a quién hospitalizar. Hoy ya tenemos ciertas escalas que nos permiten hacer la cosa un poco más objetiva y hacer un triaje un poco más objetivo con la cabeza y no tanto con el corazón. Saber, ¿no es cierto? Cuando yo estudiaba en la universidad, por ahí en este libro justo fui a buscar la 10ª edición, que era en la que yo estudiaba, del libro de semiología de Bates, nos traía 4 principios de la bioética, ¿no? Pero revisando ya un poco más allá, tenemos 4 principios que nos habían mencionado ya, que son la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la beneficencia. Entonces, intentar que todas nuestras decisiones apliquen no solo uno, ¿no? No decir, bueno, al menos no le estoy haciendo daño con esto. No, muy bien, no le estás haciendo daño poniéndole, dándole, no sé, un fármaco específico, pero ¿qué tanta beneficencia le trae? ¿Estamos respetando la autonomía? ¿Será que el paciente quería que sea reanimado si entra en paro? ¿Será que estamos siendo justos? Había un artículo interesante que leía hoy y veía que decía, ¿qué tanto ayuda tener la presencia de familiares cuando estamos reanimando? Algo muy común en el prehospitalario o algo muy común en la sala de emergencia, ¿no? Viene el familiar con su mamá y está ahí y a veces uno se olvida de que el familiar quedó ahí y estamos fijándonos nada más en reanimar y resulta que no tiene ningún efecto beneficioso. Cuando trabajaba en ambulancia es mucho más común porque uno llega a reanimar en la sala de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que este mismo tener las miradas de familiares al lado, hay ya publicaciones que recogen muchos casos y avalan un poco la impresión personal que tenía y dicen no ayuda en nada, ¿no? Por ahí alguien dice, no, ¿sabe qué? Ya mi mamá decía que no quiere que le reanimen, ella quería morirse, y bueno, son situaciones que estresan un poco más allá de la parte médica y nos llevan a tomar decisiones equivocadas en algunas ocasiones, o no la mayor, o no la decisión más adecuada para el paciente. Entonces, intentar siempre, ante cualquier dilema ético, aplicar la mayor cantidad de beneficio para el paciente, intentar respetar la mayor cantidad de principios de la bioética y buscar así. Ahora, intentando buscar herramientas objetivas, ¿no? Para no dejar en el aire, bueno, ¿cuándo reanimo? ¿Hasta cuándo reanimo? ¿Cuándo detengo? Porque ese era un poco el enfoque. Hablando ya un poco de ética y saliéndonos de ahí, volviendo a la parte médica, ¿qué hago cuando tengo un paciente en parada cardíaca? Bueno, si es que es un paciente de trauma, tengo yo ciertas
informaciones o ciertas guías que me pueden decir. Si tengo signos de vida presentes, reanime, ¿no? No termine la reanimación, continúe hasta que realmente haya una indicación de terminar. Si tengo un paciente por ahí víctima de un traumatismo, un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, una agresión física, una caída, y tiene una actividad eléctrica sin pulso, por ahí con una frecuencia normal o elevada, reanimemos. Es un ritmo no desfibrilable, pero no me limita. Tengo todavía una esperanza de poder reanimar. ¿Qué pasa si el paciente no se beneficia, ¿no es cierto?, de ciertas intervenciones, eh, o mejor dicho, si el paciente puede beneficiarse ya de algo más, como hacer una toracotomía, el paciente no deberíamos terminar la reanimación, deberíamos intentar el mayor tiempo posible reanimar y poder hacer que el paciente llegue hasta las últimas instancias. Ahora, ¿cuándo sí detengo? Cuando el paciente ya empieza a tener una actividad eléctrica sin pulso con complejos mucho más estrechos, paciente que de una actividad eléctrica sin pulso también presenta un complejo ancho con una frecuencia baja, la duración de la reanimación también se ha establecido. En el trauma es en el único lugar donde yo he visto un tiempo que ha habido un consenso bastante bueno entre los expertos y nos dicen que por ahí hasta 15 minutos puedo yo tener un tiempo de reanimación en un paciente politraumatizado grave. Más de 15 minutos, la probabilidad de sobrevida en ellos es muy complejo. Ojo que estamos hablando de pacientes de trauma, ¿no?, que es un acápite muy especial dentro de la reanimación cardiopulmonar. Y cuando realmente no hacer RCP, cuando no iniciar, ¿no es cierto? El dilema más o menos que decíamos, ¿cuándo no iniciar o cuándo detener? Bueno, ¿cuándo no inicio? Cuando la muerte, o sea, es el pronóstico más probable en el paciente que ya yo llegué, le encontré apneico, ya no tiene reflejos pupilares, paciente que está decapitado, que tiene una separación traumática del torso, cosas que ya realmente no son muy compatibles con la vida o que van a tener una complicación de la vida bastante importante. Parecería que en el trauma las cosas están más claras, porque cuando intentamos buscar un tiempo eh, para ponerle fin a la reanimación cardiopulmonar avanzada en el contexto clínico intrahospitalario de un paciente no traumático, un paciente que tuvo una descompensación, un desbalance hidroelectrolítico, un paciente que ha tenido una hipoxia, un paciente que ha tenido por ahí una hipercalemia. ¿Cuándo paro? No hay un consenso todavía. Por ahí busqué muchos artículos, y unos decían 20 minutos, decían 35, 30, y ni siquiera como indicativo, decía, es el tiempo promedio que se reanimó. Entonces, no me quiere decir que un paciente que yo reanime 40 minutos no va a salir de la parada cardíaca, o que un paciente que simplemente reanime 5 minutos salga neurológicamente estable. Entonces, no hay un tiempo. Es más difícil decidir cuándo interrumpir la reanimación cardiopulmonar que solamente dar un tiempo. Así que, ¿cuáles son los criterios un poco más objetivos para yo interrumpir la reanimación cardiopulmonar? Más bien sería el tiempo desde el colapso hasta que yo llegué a brindar el RCP. Sabemos que por cada minuto que pasa, las probabilidades de sobrevida van disminuyendo. Si es que el tiempo del colapso hasta el primer intento de desfibrilación ha sido muy prolongado, tal vez yo tenga que valorar si inicio o no las compresiones. Paciente que tiene múltiples comorbilidades, tengo que saber qué tanto beneficio le va a causar mi reanimación a este paciente. Si tengo un paciente de 90 años que tiene insuficiencia renal, que es hipertenso, que es diabético, que además últimamente le detectaron un cáncer ya en etapa terminal, ¿qué tanto beneficio le va a causar que yo le realice una reanimación cardiopulmonar y se le saquemos de esa parada al paciente, ¿no? Sabes que estas comorbilidades van a formar parte en esa decisión. Por ahí el ritmo inicial también, si es que es asistole, va a ser mucho más difícil de pronto en la práctica que hacer un ritmo que sea desfibrilable. Por ahí en la parte práctica vamos a ver que hay diferencias. Y también, si es que ya quiero ser mucho más objetivo, puedo monitorizar, ¿no es cierto? Si tengo un paciente intubado, logré hacer una intubación rápida sin interrumpir y veo que hay una capnometría menor a 10 al cabo de más de 20 minutos, tengo ya indicativo de que este paciente probablemente ya ha hecho una hipoxia severa y es muy complicado. Sin embargo, sigue siendo un reto muy difícil establecer o dar parámetros objetivos o muy puntuales, es decir, hasta aquí reanimo o hasta aquí no. Así que
realmente más que dar una solución, como quería Tony, creo que estoy dejando con más preguntas, pero eso es bueno, porque al final no vamos a dejar de tener dilemas éticos. ¿Y cómo los vamos a resolver? En conjunto, viendo varios puntos de vista, justamente con los comités de ética, ¿no? Es ahí donde varios puntos de vista pueden ir aclarando e ir llegando a consensos. Yo creo que es lo que nos falta en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra región, poder ir armando consensos en base a los resultados que vayamos teniendo. Para esto tendríamos que iniciar al menos teniendo un registro, pero creo que es bueno este espacio para poder ir conversando estos temas, dejando sentados estas problemáticas y también planteando esta posible solución. Mi solución, en realidad, Tony, sería ante estos dilemas bastante complicados, los que me tomó realmente una investigación muy extensa para llegar a decir no hay una solución, no hay un tiempo establecido, no hay parámetros muy claros, depende mucho del criterio médico, la situación y el contexto, los recursos incluso con los que se tome. Yo creo que lo más apropiado, la solución al final, sería tener grupos o lugares, espacios donde se pueda justamente abordar desde diferentes puntos de vista y llegar a consensos. Creo que la solución al final de estos dilemas éticos va a venir o va a ser muy muy ayudada por estos comités de bioética o incluso simplemente por tener grupos en los cuales lleguemos a consensos para saber cómo abordar. Y luego evaluarlos y ver si es que fue lo correcto o no, pero teniendo ya diferentes puntos de vista, reuniéndonos, conversando, discutiendo y buscando el mayor beneficio para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ariel Quesada. Excelente ponencia, nos ha planteado muchos problemas, no solo desde el punto de vista del paciente, sino también involucrando a los familiares, a ustedes como médicos que están en primera línea, cómo se sienten. Y eso es muy llamativo y muy interesante. Y como usted dijo, la idea es no ético o es antiético el hecho de quedarse sentado y no actuar, proponer grupos, proponer soluciones y creerse la idea de que las ideas de todos valen y visualizar el problema, proponer ideas para soluciones. Eso es bastante interesante y llamativo de su charla. Abrimos ahorita la ronda de preguntas para discutir sobre todos estos temas, proponer algunas ideas, opiniones, lo que sea. El chat está abierto y pues pregunte. Una pregunta que nos ha llegado dice, ¿cómo lidiar o cómo la ética se relaciona el hecho de que los recursos, el tema de manejar los recursos, le quito a este paciente para darle a otro o le dejo a este paciente pero dejo que este de acá empeore? ¿Cómo se lidera o se maneja este conflicto ético de los recursos? Actuar con pocos recursos como es la situación de la pandemia aquí en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica. Amy, doctor Ariel, les dejo el micrófono para que discutamos y... Bueno, en este caso creo que es válido darle la palabra al doctor Ariel porque él está justo en esto de trauma y emergencias. Yo en este caso no tengo la experiencia. Bueno, pero puedes dar una opinión, ¿no? ¿Qué opinas desde lo que has visto? Porque para nosotros es el día a día. O sea, en realidad, tener que estar rotando eh, incluso la medicación con la que estamos tratando a los pacientes es bastante complejo, ¿no? O sea, se me acabó hoy un fármaco, bueno, ¿qué hago? ¿Con qué le reemplazo? ¿Cómo le beneficio? Y saber que por ahí tengo que escoger, tengo una sola cama, a quien le doy todo el tratamiento, al abuelito de 80 o a la persona de 50. Yo creo que cabe o encaja esto dentro del triaje. Y la parte del triaje es muy complicada porque el triaje no se hace muy objetivamente. Ha mejorado. Hay herramientas que nos permiten hacer un triaje mucho mejor ahora, pero en realidad es un reto bastante complicado porque al momento de escoger a quién beneficiar, viene a ser muy complejo. No tenemos todavía herramientas muy objetivas que nos permitan saber quién
a quién escoger, y recién ya un año podemos tener ciertas escalas que nos permiten saber de pronto quién puede beneficiarse más. Por ahí alguna vez un maestro que yo tuve me dijo, no, el triaje tiene que hacerse con la cabeza y no con el corazón, y por eso creo que es de las cosas más difíciles que me ha tocado aprender dentro de la medicina, porque uno tiene que dejar de tener esa parte empática con la familia, con el paciente, y de pronto saber que si es que en lugar de que fallezca uno, fallezcan dos, fallezca solo uno. Y eso es muy duro, y eso es creo que algo que nos va a acarrear un poco de problemas a la larga. Por ahí creo que alguien pide, Tony, la palabra. Sí, ya está activado, doctor Salamea, para que pueda prender su micrófono y hacer el comentario. Buenas noches con todos. Felicitaciones por la charla. No pude conectarme desde el principio por asuntos de quirófano, pero estaba pendiente de esta reunión. Creo que Ariel ha hecho un esfuerzo grande en tratar de tocar varios tópicos éticos en cuanto a esta situación. Yo solo quiero hacer un pequeño comentario en relación a eso de que quito a uno para dar a otro, porque suena a quitar oportunidades, o sonaría desde el punto de vista de la ética, yo jugar a ser el Dios o el que puedo dar o quitar la vida. Entonces, mi comentario simplemente es en el sentido de que uno como médico no está en esa situación. Uno como médico hace un triaje, prioriza recursos y beneficia a sus pacientes. Entonces, no tiene que haber el mensaje o quedar en la mente de alguien en que yo quito a uno para dar al otro. Sí, eso sería una manera muy simplista y podríamos caer en la maleficencia, porque todas las personas tienen el derecho. Más bien tenemos que verlo desde otra manera. Los recursos tienen que ser optimizados de la mejor manera bajo ciertos criterios que sí tocó Ariel. Y las personas que quedarían por fuera de ese escenario tienen que ser igualmente atendidos con toda la humanidad que podemos, independientemente de que tengamos los recursos o no. Alguna vez yo he pensado en que si hay algo seguro en esta vida, es que todos vamos a morir. ¿Sí? Lo único que tenemos que tener es el mejor escenario para morir y la mejor situación, tanto para la persona se encuentre tranquila, y en esta situación, sobre todo los familiares sientan que se hizo lo mejor independientemente del desenlace. Saludos a todos y saludos disculpa, Nabo, siempre te he dicho Nabo, le vi por ahí. Saludos a todos. Gracias, Tony. Muchas gracias, doctor Salamea. Excelente comentario. Creo que nos ha aclarado mucho con su experiencia y también con mucha sabiduría su respuesta. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta en el chat que nos dice: desde el punto de atención a un paciente en emergencia, ¿se tendría que dar la misma en base a un pensamiento crítico? O más bien sería como un comentario. ¿Qué piensan de esto? Yo creo que se relaciona bastante con lo que ya ha comentado también el doctor Salamé y con lo que ha comentado también el doctor Ariel. ¿Pueden extenderle un poquito? Creo que sí, justo. Bueno, gracias, doctor, por estar siempre ahí, ¿no? Es una guía siempre que hemos tenido quienes pudimos tener cierta relación en su tutoría. Y en realidad creo que sí, lo que decía el doctor Salamé es totalmente cierto. Incluso la sensación que uno tiene cuando fallece un paciente, luego de haber hecho todo lo que se debía haber hecho correctamente, luego de haber hecho los exámenes correctos, luego de haber aplicado la terapia adecuada, no deja mucha frustración. Cuando uno queda frustrado realmente cuando no se ha podido completar o hacer lo correcto y por ahí de pronto no pudimos aplicar toda la terapéutica y como decía el doctor igual, hacer triaje o no, o limitar el esfuerzo terapéutico no tiene que ser visto como que no voy a hacer nada, ¿no? Una cosa es limitar el esfuerzo terapéutico, pero no quiere decir que, que voy a dejar de atender al paciente. Simplemente, claro,
dejaré o no aplicaré cierto tratamiento, pero eso no implica en que vamos a desatender al paciente y dejarle desahuciado. Hay ciertas consideraciones que debemos tener y creo que sí vale bastante la aclaratoria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Si es que no hay más preguntas, por favor, pedirles a los ponentes, a los invitados, que den una conclusión sobre todo lo que han expuesto, sobre lo que se ha discutido y está libre para cualquier idea que quieran expresar para finalizar y les cedo la palabra. Bueno, creo que como conclusión les invito a la reflexión, ya que diariamente en las salas de emergencia y en nuestra práctica médica en general hemos solicitado varios consentimientos informados. Sin embargo, es importante pensar y reflexionar cuántos de estos han sido válidos desde un punto de vista ético. Y creo que la mejor forma para solucionar esta problemática es hacer conciencia y hacer todo lo posible para informar los riesgos, beneficios y alternativas terapéuticas a todos los pacientes, no solo a los pacientes de trauma, antes de solicitar su firma. Gracias, Tony. Creo que agradecernos este debate, el plantearnos estos temas, estos problemas que de pronto no todos lo viven al diario, no todos están enfrentándose, ayuda a tener más herramientas, de pronto ayuda a que se converse y se pueda llegar a consensos. Creo que simplemente mi recomendación sería seguir conversando, seguir hablando del tema, dejar al lado esa imagen aburrida que tiene la bioética, más bien saber que es un tema muy interesante y que en realidad nos va a ayudar mucho en la práctica profesional, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en la formación médica que tenemos ahora, en la que la parte científica creo que está mucho más al alcance. Tenemos este tipo de conversatorios con personas de otros países, podemos acceder muy fácilmente a la información, pero la parte humana, creo que la empatía que uno puede tener con los pacientes, eso es más difícil de ganar actualmente y creo que estos espacios aportan mucho en esa formación. Felicitarles por formar este espacio y siempre agradecido de poder participar y estar conversando de estos temas. De parte del Comité Estudiantil de Ética y el Programa de Ética de la Universidad de la SUAY, agradecemos a Emilia, doctor Ariel, doctor Juan Carlos Salamea, todos los participantes por haber estado aquí presentes, por haber generado este diálogo y también por el hecho de seguir llamando la atención y, como bien dijo el doctor Ariel, de seguir motivando estos espacios, discusión y temas. De parte del Comité de Ética y el Programa de Ética de la Universidad de la SUAY, agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias.